Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Muy buenas tardes, oyentes del Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Hoy jueves 5 de febrero, este es el circuito informativo de las 12. Saludamos a quienes a esta hora se movilizan en bicicleta en la capital y a quienes nos escuchan en las regiones. Hoy, la noticia política sacude al pacto histórico, mientras que en el Catatumbo el ejército propina uno de los golpes más contundentes del año al Ejército de Liberación Nacional, ELN. Además, información vital de servicio. Hoy Bogotá respira diferente. Iniciamos. La noticia que mueve el tablero electoral es el retiro oficial de Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida programada para el 8 de marzo. Tras semanas de incertidumbre, el candidato del pacto histórico formalizó su salida luego de que el Tribunal Electoral ratificara su inhabilidad para este proceso. Cepeda ha señalado que pese a lo que considera una falta de garantías, no insistirá en la consulta y buscará otros caminos hacia la primera vuelta presidencial. En la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal tomó la decisión clave sobre el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El magistrado Carlos Roberto Solórzano fue ratificado para conocer las demandas de casación, luego de que la Corte declarara infundada la recusación presentada por los abogados de las víctimas Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba. Los apoderados cuestionaban la imparcialidad de Solórzano por vínculos familiares en la Procuraduría, pero la justicia determinó que el magistrado seguirá al frente del caso. La capital colombiana vive hoy su 28ª jornada del día sin carro y sin moto. La medida, que rige desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, busca sacar de circulación a miles de vehículos particulares. Ojo al bolsillo. Las multas por incumplimiento ascienden a 633.000 pesos más la inmovilización. Se tienen alternativas. El Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá ha dispuesto 91 kilómetros de corredores exclusivos para bicicletas y movilidad alternativa que funcionarán hasta las 8 de la noche. En medio de la jornada, una noticia positiva para quienes buscan casa. La alcaldía habilitó 4.000 nuevos cupos del subsidio Reduce tu cuota, un alivio financiero para familias con créditos hipotecarios vigentes que pertenecen y necesitan apoyo para no perder su patrimonio. Operación en el Catatumbo. En una acción coordinada entre el Ejército y la Fuerza Aeroespacial en Tibú y el Tarra, fueron neutralizados 7 integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Se incautó un arsenal que incluía drones adaptados para lanzar explosivos, una tecnología que preocupa a las autoridades por su uso contra la población civil. En el municipio del Zulia se desmanteló un megalaboratorio de cocaína del Ejército de Liberación Nacional. Las tropas hallaron más de 600 kilos de droga sólida y 700 galones en suspensión, un golpe financiero de 4.000 millones de pesos. En Ciudad Bolívar, un operativo contra la ocupación ilegal permitió la captura de un extranjero y la incautación de maquinaria pesada que realizaba obras sin permiso. En la ruta Cali-Bogotá, un camionero fue secuestrado y robado tras recoger a una mujer en Cajamarca. Afortunadamente, la rápida acción policial permitió capturar a 2 responsables y recuperar la carga. Ola invernal. La situación en Córdoba es dramática. 24 de los 30 municipios están bajo el agua. El Ministerio de Defensa ha enviado botes Zodiac y personal especializado para rescatar a comunidades aisladas por el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge. Avianca regresa a Caracas. Tras 2 meses de suspensión por seguridad, hoy se reactivó la ruta Bogotá-Caracas con 2 vuelos diarios, una noticia clave para la integración binacional.
Llegamos al final de este resumen informativo de Colombia. Recuerde que en Bogotá la movilidad alternativa es la reina del día. Use la bicicleta y evite sanciones. En las regiones, nuestra solidaridad con las familias damnificadas en Córdoba. Siga en sintonía. José Vicente Campos, Luis Guillermo Troya, Control Master Ángel Jaime. Soy Alexandra Zapata. Están escuchando El Visionario Noticias. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país. No permitamos que arriesguen sus vidas y arruinen sus sueños por una falsa ilusión. Que no recluten tus sueños. Denuncia el reclutamiento forzado en la línea 141 del ICBF. 13ª Brigada del Ejército Nacional. Defensores de Bogotá y Cundinamarca. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El reloj de la seguridad global ha dado un giro preocupante hacia la incertidumbre. Mientras el último gran tratado nuclear entre las potencias se desvanece, en otros rincones del mundo la diplomacia intenta desesperadamente abrirse paso en medio de la guerra y las crisis políticas. Desde las oficinas de Washington hasta las calles oscuras de Cuba, les presentamos el análisis de la jornada internacional. Abrimos con una noticia que cambia la arquitectura de seguridad mundial. A las 0 horas de hoy, expiró el Tratado Nuevo START. Este era el último pacto de no proliferación de armas nucleares vigente entre Rusia y Estados Unidos. Al no haber una renovación, Moscú y Washington quedan liberados de las restricciones sobre el despliegue de ojivas y misiles de largo alcance. Es la primera vez desde la Guerra Fría que las dos potencias atómicas operan sin un marco de inspección mutua, lo que genera una alerta máxima en la comunidad internacional. En un tono más alentador, la segunda jornada de conversaciones en Abu Dhabi entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos arroja resultados tangibles. Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca, confirmó un acuerdo para el intercambio de 314 prisioneros de guerra. Por su parte, el negociador ruso Kirill Dmitriev afirmó que hay un avance positivo y que las negociaciones se mueven en la dirección correcta tras casi 4 años de conflicto. Los contactos continuarán durante este jueves con la mirada puesta en un posible alto al fuego. El escenario político venezolano vive horas frenéticas. Captura a Ales Saad en una sorpresiva operación conjunta entre Caracas y Washington. El empresario Ales Saad fue arrestado nuevamente en territorio venezolano. Un tribunal en Argentina ha solicitado formalmente a Estados Unidos la extradición del presidente Nicolás Maduro, a quien buscan indagar por crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, el Parlamento venezolano anunció que hoy mismo iniciará el debate de una ley de amnistía general promovida por la presidenta Delcy Rodríguez buscando distender la crisis interna. Un tribunal estadounidense condenó a cadena perpetua al hombre que intentó asesinar a Donald Trump en su club de golf en 2024. La justicia no tuvo clemencia ante el ataque que marcó el año electoral previo. El SAR fronterizo Tom Homan retiró de inmediato a 700 agentes federales de la ciudad de Minneapolis para aliviar las tensiones tras la muerte de 2 manifestantes, en un intento por frenar la crisis social que rodea a la administración Trump. Washington selló alianzas estratégicas con la Unión Europea, Japón y México para asegurar el suministro de minerales críticos, buscando reducir dependencia de China en la fabricación de armamento y tecnología verde. Apagón en Cuba. Más de 3 millones de personas en el oriente de la isla, incluyendo Santiago de Cuba, pasaron la noche a oscuras debido a un nuevo colapso del sistema eléctrico nacional. China ya manifestó su apoyo al gobierno cubano ante lo que consideran interferencias externas. Taiwán versus China. El presidente taiwanés Lai Ching-te aseguró que su alianza con Estados Unidos es sólida como una roca, desafiando las advertencias de Xi Jinping sobre la venta de armamento a la isla. Masacre en Nigeria. Extremistas armados asesinaron a 162 personas en un ataque coordinado contra 2 aldeas en el oeste del país, una de las peores matanzas registradas recientemente. Gaza bajo fuego. Bombardeos israelíes en las últimas 24 horas dejaron un saldo de 21 muertos y 38 heridos, según el reporte del Ministerio de Sanidad local, mientras la ayuda humanitaria sigue bloqueada. La salud del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se deteriora en prisión.
Sus abogados informaron a la Corte Suprema que padece crisis de hipo y vómitos recurrentes, solicitando atención médica urgente. Así concluye nuestro reporte internacional, un mundo que hoy se levanta con el fantasma de una carrera nuclear, pero que mira con atención las mesas de paz en el desierto de Abu Dhabi. La información no descansa y nosotros estaremos aquí para contarle cómo evoluciona esta compleja realidad global. Siga con nosotros. Noticias. Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, especialistas en avalúos comerciales en todo el territorio nacional, con un equipo de profesionales certificados. Mucha atención, militares y policías activos y retirados necesitan un avalúo comercial en 24 horas para Caja Honor, la caja promotora de vivienda militar y de policía. Llámanos y te asesoramos al 311-477-9047 o al 315-337-0537. Te acompañamos a cumplir tus sueños. Somos una empresa especializada en avalúos comerciales corporativos de todo tipo de bienes a nivel nacional. Con una capacidad humana de 50 personas en la sede principal y más de 300 profesionales inscritos en el Registro Nacional de Evaluadores, certificados en las 13 categorías del RA, que se encargan de realizar nuestros procesos a nivel nacional. Para la Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, lo más importante son ustedes, nuestros clientes. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. Alianza por la Vida. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, adopta el modelo de conservación del Jardín Lancaster de Costa Rica. Con este respaldo científico, la entidad fortalecerá la restauración de ecosistemas y la protección de la flora nativa. Escuchemos a continuación a Carlos Gutiérrez, subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental de la CAR. En el marco de la celebración de nuestros 65 años, la CAR Cundinamarca suscribió un memorando de entendimiento con el Jardín Botánico Lancaster de Costa Rica. Es un jardín botánico que hace parte de la Universidad de Costa Rica y que se crea a partir de la necesidad de garantizar la conservación de la biodiversidad a partir de estrategias ex situ. Parte de este ejercicio va a servir para que en nuestra jurisdicción podamos comenzar a replicar este modelo y culminar esa apuesta que tenemos de constituir nuestro primer jardín botánico como estrategia de conservación de flora, de manejo sostenible de los ecosistemas, pero sobre todo de restauración de servicios ecosistémicos. Vamos ya a contar con profesionales de Costa Rica que nos van a estar acompañando para fortalecer capacidades técnicas, científicas, que permitan la propagación de especies de interés, especies amenazadas y poder conservar nuestra biodiversidad. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Y en Bogotá, golpe a la delincuencia en el 7 de agosto. El alcalde, Carlos Fernando Galán, lideró una intervención masiva con 400 policías en el barrio Alcázares. El operativo dejó capturas por narcotráfico, incautación de municiones y el cierre de establecimientos. Esto fue lo que dijo. En el marco de nuestra apuesta por recuperar la seguridad en Bogotá, estamos haciendo unos esfuerzos grandes entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Intervención y de registro, operaciones de registro y control en puntos y sitios de alto impacto y de alto riesgo. Ustedes saben, hicimos la semana pasada 2 intervenciones en María Paz, en San Bernardo. Hoy estamos aquí y hemos hecho un esfuerzo con cerca de 400 policías, una operación de registro grande. Aquí hay un esfuerzo que ha permitido identificar, ya hay capturas en flagrancia, en algunos casos por falsedad marcaria, en otros casos por tema de posesión de armas o de municiones de fuego que están obviamente prohibidas, pero hemos hecho un esfuerzo que nos permite hacer presencia, identificar factores de riesgo, identificar factores delincuenciales que se involucran y se mimetizan en estas zonas de la ciudad. La apuesta aquí es proteger estas zonas, es garantizar que la comunidad que vive acá podamos protegerla de esa presencia donde infortunadamente se cuelan esos delincuentes y buscan desarrollar sus actividades criminales. Entonces, estas operaciones grandes las estamos haciendo, las vamos a seguir haciendo en el marco según las capacidades distribuidas en los puntos críticos de la ciudad. Pero es presencia que requiere la ciudadanía, que nos está pidiendo y que con la policía estamos logrando de esa forma impactar estas zonas, recuperar
garantizando la seguridad de los ciudadanos en zonas críticas de la ciudad como el 7 de agosto. Están escuchando El Visionario Noticias. Garantías para el arroz colombiano. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, anunció la activación de las resoluciones 042 y 043 para proteger la primera cosecha de 2026, con precios regulados y valores actualizados. El gobierno busca que los productores reciban pagos justos por su trabajo. La apuesta por el cambio no se detiene. Después de semanas de diálogo del Ministerio de Agricultura con productores, distritos de riego, con la industria del arroz en Colombia y con Fediarroz, el Ministerio de Agricultura le anuncia al país un paquete de medidas para abordar la coyuntura de la primera cosecha de arroz del 2026. Hemos adoptado las resoluciones 042 y 043, que permiten mantener el régimen de libertad regulada de precios, actualizando los valores que acordamos en el año 2025 y donde los privados suscribieron un acuerdo que permitió absorber la cosecha. Hemos establecido un mecanismo de apoyo directo bajo lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 101, con el objeto de asumir un pago diferencial entre el valor regulado y el valor del mercado para que los pequeños, medianos y los grandes productores puedan poner su cosecha en la industria molinera. Este apoyo directo, que además ha sido ya usado en el primer semestre del 2025, se ha actualizado y ha permitido, escuchando a los productores, reducir y flexibilizar los requisitos para acceder a él, con el objeto de que gran parte de nuestros productores puedan prontamente acceder a este apoyo directo del gobierno nacional para poder atender la coyuntura de la cosecha del 2026. Estos mecanismos que hemos adoptado hoy 4 de febrero se suman a los instrumentos ya definidos por el gobierno nacional que ya están vigentes y en ejecución, como el FAIA para poder acceder a insumos agropecuarios a menores costos en pequeños y medianos productores, como las líneas de crédito para diversificación, para cultivos de ciclo corto y para los procesos de reactivación económica. Mantenemos nuestra decisión de impulsar los alivios financieros para las carteras de productores de arroz a lo largo y ancho del país. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Ciencia sobre política. Ante la Organización de Estados Americanos, el presidente Gustavo Petro urgió a los organismos internacionales a basar sus decisiones en el conocimiento científico. Según el mandatario, esta es la única fórmula para prevenir el colapso global y la violencia que acechan al continente por causa del cambio climático. La exclusión política no es más sino violencia, es la ruptura del diálogo y es el comienzo de la barbarie. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Naciones Unidas, el mundo, la humanidad, ¿pueden resolver las naciones juntándose como era la idea de las Naciones Unidas los problemas graves de la humanidad? ¿Pudo detener el genocidio? Si no pudo detener el genocidio de Gaza, habrá más genocidios. Y ya no será un punto, una ciudad, serán civilizaciones enteras si no somos capaces de construir la norma y las leyes colectivas que junten una humanidad. Habrá una barbarie. Cuando yo hablo de la crisis al colapso climático, y creo que debo terminar por aquí, pero no es un juego de palabras, es simplemente creo que la ciencia debe ser escuchada. Colombia fue el único país que no firmó y objetó, y entonces no hay declaración de la COP30. Trajo un desencuentro con Lula, presidente del Brasil. Solos nos quedamos. Había una alianza con África, había una alianza con Europa Occidental, pero se fue deshaciendo en el camino porque el interés económico de los que impiden el cambio de modo de energía no quiso que una frase de la ciencia quedara reflejada en la declaración de la COP30, Belén de Pará. El 75% de la crisis climática es producida por el consumo de carbón, petróleo, gas, hidrocarburos. Punto. Ciencia.
no política. Están escuchando El Visionario Noticias. ¿Estás buscando transformar tu hogar o proyecto? En Fábrica de Tejas del Sumapaz ahora también presentamos nuestra increíble línea de puertas y ventanas. Tenemos lo que necesitas, puertas de alta calidad, ventanas derechas e izquierdas para cada espacio y también soluciones especiales para tus baños. Lo mejor de todo es que regresaron los precios de Bogotá. Esto significa precios insuperables. Visítanos hoy mismo en la carrera sexta número 412 Fusagasugá. Teléfono 320-270-0848. Fábrica de Tejas del Sumapaz y su nueva línea de puertas y ventanas. El Visionario Noticias. Y para finalizar, el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico se retira de la consulta del 8 de marzo y confirmó la decisión tras denunciar que el Consejo Nacional Electoral violó los derechos de sus electores. Cepeda aseguró que no hay garantías para el proceso y arremetió contra el Tribunal Electoral. El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente, más grande que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico, y mediante una decisión ha revocado mi inscripción a la consulta del próximo 8 de marzo. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y que es abiertamente antidemocrática. Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del partido político Pacto Histórico y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025. Como se recordará, en esa consulta partidista, puesto que era la consulta de un solo partido, interna, se tomó la decisión de que quien saliera elegido, como lo fui yo con más de 1.550.000 votos, debería participar en la consulta de un frente democrático en el mes de marzo de este año. Pues bien, el Consejo Nacional Electoral, violando estas determinaciones que había asumido en su momento al permitir esa consulta partidista, ha tomado hoy, repito, una decisión contraria a todos nuestros derechos, al Estado democrático y a la participación política en condiciones de igualdad. Ante esta decisión, el Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo. Yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas. También se está intentando violar nuestros derechos a la participación en las elecciones de Congreso de la República. Vemos también que se intenta impugnar nuestras listas en distintos departamentos. Hay en mente acabar con la posibilidad de que el Pacto Histórico pueda adelantar mediante listas su participación a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país. Eso también obviamente lo responderemos. Haremos todo lo necesario para garantizar nuestra participación en esa elección de la Cámara de Representantes. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico, a sus dirigentes, a sus comités electorales, a sus activistas, a las decenas de miles de voluntarias y voluntarios de mi campaña electoral, a quienes tienen simpatías por nuestra propuesta política, a redoblar nuestros esfuerzos, puesto que no solamente vamos a tener una gran votación para el Congreso de la República el 8 de marzo, sino, repito,
yo seré el próximo presidente de la República luego de ser elegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve.